Muy buenas a todos, opositores y opositoras, Peralta al aparato para traeros la primera clase de otro curso de OPN, Administración General del Estado. Bueno, es uno de los temas por los que comienzan prácticamente el temario a la escala básica de Policía Nacional. No es de los que se catalogan como de los más complicados, pero no obstante hay que tenerlo muy en cuenta porque, bueno, una o dos preguntas siempre suele caer. Este tema principalmente se divide en dos leyes, la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público y la Ley 50/97 del Gobierno. Ambas leyes son muy importantes, aunque es cierto que, por ejemplo, de la Ley 40/2015 no vamos a analizarla al completo porque si no se extendería demasiado y al final vamos directamente a la pregunta de examen donde han preguntado en años anteriores y donde pensamos que van a seguir preguntando. Y luego la ley 50/97 sí que la vamos a ver al completo. ¿Cómo vamos a desarrollar a este curso? Vamos a empezar con esta primera clase, la Administración General del Estado, después hablaremos de los órganos superiores y directivos en la organización central, clase 3, organización territorial y por último el gobierno, que lo hemos dividido en dos clases diferentes. Al final, bueno, en esta primera clase nos vamos a enfocar principalmente en eso, en la Administración General del Estado. Vamos a ver cómo se organiza y qué funciones tiene en su conjunto, entendiendo el papel que juega dentro del sistema institucional del país. Así que esta clase va a ser esencial para sentar las bases del curso y comprender los elementos que vamos a analizar a lo largo del mismo. Luego, en la segunda clase, vamos a profundizar en los órganos superiores y directivos de la organización central. Aquí vamos a conocer las distintas jerarquías y las competencias de los órganos principales, como los ministerios y esas estructuras internas. Esto nos va a permitir entender cómo se toman las decisiones y cómo se ejecutan en la administración, además que nos va a preparar para los temas venideros en este temario para la escala básica de Policía Nacional, como puede ser el tema del Ministerio de Interior o el tema de la DGP. En la clase tercera nos pasamos a la organización territorial, muy importante, ya que vamos a estudiar cómo se van a distribuir las competencias y funciones de la Administración General del Estado en todo el territorio nacional, prestando especial atención a las delegaciones de gobierno y a los subdelegados. Cuarta clase, empezamos a hablar del gobierno, de esa ley del gobierno. Aquí nos vamos a centrar en su composición, funciones, relaciones con las Cortes, según lo establece esta ley del gobierno. Es crucial entender cómo se estructura y opera el poder ejecutivo en nuestro país. Y luego en la parte segunda ya nos vamos a meter en el gobierno de funciones y preguntas oficiales de examen de esta ley del gobierno. A lo largo de este curso no solo vamos a aprender el marco normativo que rige la AGE y al gobierno, sino también cómo estos principios se van a aplicar en la práctica diaria. Nuestro objetivo es que al final del curso tengáis una comprensión clara y precisa de cómo funciona toda la administración pública en España, según la ley 40, ya que la 39 no nos entra, y cómo se organiza el poder ejecutivo. Así que sin más dilación vamos a ver los primeros artículos que son bastante importantes. Bueno, lo primero es que la ley establece y regula las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, los principios del sistema de responsabilidad de estas y la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la AGE y de su sector público institucional para el desarrollo de las actividades. Este artículo lo que hace es definir el propósito de la ley, que es establecer, pues lo que hemos dicho, ¿no? Bases jurídicas para ese funcionamiento de las administraciones públicas. También nos indica que regula la organización de la Administración General del Estado y su sector público institucional y va a fijar esos principios que hemos leído antes, responsabilidad y potestad sancionadora. Bueno, el ámbito subjetivo, ¿de qué trata este artículo? Este artículo va a definir a quiénes se aplica la ley, ¿vale? Venga, por ejemplo, tenemos el sector público, a quiénes se aplica la ley, ¿vale? Lo que he dicho entre paréntesis. Tenemos 4. Administración General del Estado, en adelante diré la AGE, administraciones de las comunidades autónomas, entidades de la administración local y luego ese sector público institucional. ¿En qué consiste o cómo se integra ese sector público institucional? Y esto puede ser pregunta de examen. Pues tenemos aquí organismos públicos y entidades de derecho público, entidades de derecho privado y universidades públicas, ¿vale? Eso es importante que lo tengáis controlado.
Bueno, principios generales. Vamos allá con este artículo que es bastante largo, así que vamos poco a poco. Lo que veis en negrita es pregunta de examen. Las administraciones públicas sirven con objetividad el qué, los intereses generales, no los intereses del Estado, los intereses generales. Principios, cada vez que veáis un principio tenéis que estudiarlo. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Con sometimiento pleno ¿a qué? A tres cosas: Constitución, ley y derecho. Claro todo esto, los principios, repito, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. ¿Cómo yo os metería esta pregunta? Diría, ¿cuál no es un principio? Y en vez de meter eficacia, metería eficiencia. En vez de meter desconcentración, pondría concentración. O, por ejemplo, coordinación o descoordinación, para los que leáis rápido y no os fijéis, ¿vale? Los que ya hagáis preguntas en nuestra aplicación, os sonarán este tipo de trampas. Vamos a ver esos principios generales. Tenemos 1. Servicio efectivo a los ciudadanos. La administración pública debe de enfocarse en atender las necesidades y expectativas de los ciudadanos de manera eficiente. 2. Los procedimientos y comunicaciones administrativas tienen que ser fáciles de entender y accesibles, acercándose a la ciudadanía. Eso es simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. 3. Esta frase, esto que veis aquí en pantalla, literalmente os lo tenéis que aprender. Luego veremos por qué. Bueno, esta tercera se refiere a que se debe fomentar la participación ciudadana, actuar con imparcialidad y mantener la transparencia en las decisiones. Vamos con el 4, racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. Los procesos tienen que optimizarse, simplemente eso, para que sean rápidos y eficaces. Importante, buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. La administración tiene que actuar con honestidad y generar confianza en los ciudadanos, manteniendo esa lealtad entre instituciones. Responsabilidad por la gestión pública. Los gestores públicos tienen que rendir cuentas por sus acciones y decisiones, asumiendo la responsabilidad de la administración de los recursos públicos. Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados. ¿Qué significa todo esto? Que la gestión pública tiene que basarse en una planificación estratégica, con objetivos claros, evaluando continuamente esos resultados alcanzados. Importante, eficacia, porque se suele confundir con eficiencia. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. La administración tiene que asegurarse de que logran los objetivos de manera efectiva. Eficacia en los objetivos. Siguiente, economía, suficiencia y adecuación estricta. ¿Qué significa esto? Los recursos tienen que utilizarse de manera adecuada y suficiente. Vamos a evitar el despilfarro para cumplir los fines. La siguiente, eficiencia, chicos. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos. Tienes que utilizar las cosas de manera eficiente para cumplir los objetivos eficazmente. Ojo con diferenciar eficacia y eficiencia. Y por último, cooperación, colaboración y coordinación entre las administraciones públicas, ¿vale? Al final, las diferentes administraciones tienen que trabajar juntas de manera coordinada y cooperativa para mejorar esa gestión, sin más. Luego el artículo sigue indicando que, por ejemplo, las administraciones se relacionan entre sí y con sus órganos a través de medios electrónicos, bajo la dirección del Gobierno de la Nación, los órganos de las comunidades autónomas y entidades locales. Al final se unen todos para cumplir los objetivos. Al final el artículo lo que hace es detallar los principios generales que deben guiar la actuación de las administraciones públicas. Incluimos principios como los que ya hemos dicho: eficacia, transparencia, coordinación, responsabilidad, y también establece que las relaciones entre administraciones y sus órganos tienen que realizarse a través de medios electrónicos, asegurando la seguridad y protección de datos. Además, que también el artículo subraya que cada administración actúa con personalidad jurídica única, y eso es lo que tenéis que quedaros: personalidad jurídica única. ¿Vale, chicos? No propia, ni nada de ni plena, ni leches en vinagre. Única. Venga, vamos con el siguiente: principios de intervención de las administraciones públicas para el desarrollo de una actividad. Aquí lo que veis es la literalidad, que básicamente nos está indicando que, nos explica cómo se deben intervenir las administraciones públicas cuando establecen limitaciones o requisitos para el desarrollo de actividades. Se tiene que aplicar el principio de proporcionalidad, como veis ahí en negrita,
Es decir, que las medidas adoptadas sean las menos restrictivas. Y además, las administraciones deben de justificar su necesidad y evitar discriminaciones. También se les va a exigir evaluar regularmente los efectos de estas medidas y asegurarse que se van a cumplir con todos los requisitos legales. Vamos con el siguiente artículo, ya hablamos de los órganos administrativos, y es que nos dice aquí que tendrán la consideración de órganos administrativos el que, bueno, pues si tienes efectos jurídicos frente a tercero o carácter perceptivo. ¿Qué significa esto? Un órgano administrativo es cualquier unidad que tiene funciones con efectos legales frente a terceros. Y además, la ley exige que al crear nuevos órganos no se dupliquen funciones, al menos que se supriman o limiten las de los demás. Esto es lo que nos está contando todo este artículo, ¿vale? Mirad, aquí por ejemplo nos indica la creación de cualquier órgano administrativo va a exigir el cumplimiento de los siguientes requisitos: determinación de su forma de integración en la administración, delimitación de sus funciones y dotación de los créditos. Sin más, ¿vale? No me voy a enrollar más con esto, así que bueno, vamos ya con preguntas oficiales, que en este caso solamente tenemos una que representa a la escala ejecutiva de Policía Nacional 2019. Y dice así: según el artículo 3 de esta ley, ¿qué principio deberán respetar las administraciones públicas en su actuación y relaciones? Tenemos eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, servicio eficiente a los ciudadanos y planificación y dirección por resultados y control de la gestión. Al final la respuesta correcta es alfa, eficacia, que no os confundáis con eficiencia. Recordad que eficiencia es concretamente en la asignación y utilización de los recursos públicos. Eficacia es en el cumplimiento de los objetivos. ¿Qué tiene de malo Bravo? A ver si alguno lo sabe. Servicio eficiente a los ciudadanos. Bueno, como ya he puesto esa entonación, esa es la primera función, pero no es eficiente, sino efectivo. Fijaos hacia dónde se han ido en la escala ejecutiva. Y la opción Charlie, ¿qué tiene de malo la opción Charlie, que dice planificación y dirección por resultados? No es por resultados, sino por objetivos, ¿vale? Al final han cambiado una palabra en Bravo y Charlie, lo que hace que alfa sea la correcta. Este artículo es el artículo 3, es el más importante de toda la clase y es el que os tenéis que estudiar. Hemos ampliado un poco más por si acaso, pero de esta clase, estos 3 primeros artículos os lo tenéis que aprender porque van a ir por aquí. Lo otro, sí, aprendéroslos, estudiároslo, pero esta pregunta es la que va a caer seguramente en los años venideros, porque es al final la más fácil de hacer. Cambias un par de palabras y ya tienes una pregunta que se te puede atragantar. Pues nada, chicos, nos vemos en esa segunda clase hablando ya sí que sí de esos órganos superiores y directivos en la organización central. No os lo perdáis porque vamos a ver muchas preguntas oficiales y vamos a resolver muchas dudas. En aquella parte que no haya preguntas oficiales vamos a poner preguntas de repaso creadas por OPN. Cualquier dudilla, estamos ahí en el foro de Discord, ya sabéis, www.oposicionespolicianacional.com/Discord, y ahí nos tenéis a vuestra disposición. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Adiós.